Vamos a hablar acerca de urgencias oftalmológicas. Las urgencias oftalmológicas abarcan una amplia gama de patologías oculares en las que pueden incluirse desde patologías muy sencillas hasta patologías muy graves que pueden comprometer agudamente la salud visual, la salud del tejido periocular e incluso la vida del paciente, como veremos más adelante. Para empezar, vamos a hablar acerca de ojo rojo. El ojo rojo es un signo o síntoma oftalmológico que se presenta en también una amplia gama de enfermedades oculares. Pueden incluir desde enfermedades muy sencillas hasta patologías muy graves. De hecho, algunos textos hablan acerca de ojo rojo leve u ojo rosado para referirse a los que están asociados a patologías más simples y ojo rojo severo para referirse a patologías más graves. Sin embargo, es importante destacar que se deben valorar los otros signos y síntomas acompañantes, ya que entidades como por ejemplo la hemorragia subconjuntival que vemos en la parte inferior de la foto, a pesar de que es un ojo rojo intenso, en la mayoría de los casos no va a traer consecuencias graves para la salud visual o para el ojo del paciente. Entonces, por lo tanto, es importante valorar otros signos y síntomas como lo son el dolor ocular, los cambios en la agudeza visual y algunos signos clínicos que ya explicaremos más adelante. Vamos a dividir el ojo rojo en estas tres categorías principales. Primero, la inflamación o la infección de la superficie ocular. En estas categorías pues vamos a hablar sumeramente de estas patologías debido a que ya hay otras clases en las que se va a profundizar acerca de ellas, pero vamos a hablar principalmente de la conjuntivitis, la queratitis, la epiescleritis, la escleritis, el trauma ocular superficial y la hemorragia subconjuntival. En la conjuntivitis podemos encontrar muchas causas o orígenes de conjuntivitis, entre las que se destacan la conjuntivitis bacteriana, la conjuntivitis viral y las conjuntivitis alérgicas, cada una de ellas con signos y síntomas característicos. La queratitis, que como su nombre lo indica, queratos hace referencia a la córnea y es una inflamación de la córnea en la que podemos también tener las mismas causas que ya nombramos en conjuntivitis y adicionalmente otras causas infecciosas que pueden comprometer la salud de la córnea, como lo son las infecciones parasitarias e incluso también las infecciones micóticas. También podemos tener la epiescleritis y escleritis, que es el compromiso de la vasculatura epiescleral y de la esclera, que es esa capa fibrosa que recubre el ojo de color blanquecino, ya lo vamos a ver más adelante. El trauma superficial, que también vamos a hablar más adelante, y la hemorragia subconjuntival. Me voy a detener un momento en la hemorragia subconjuntival debido a que es una entidad muy frecuente en los servicios de urgencias. La hemorragia subconjuntival se puede presentar por tres causas principales. Primero, un cambio brusco de temperatura. Segundo, una maniobra de Valsalva, que el paciente esté cursando con estornudos fuertes, con tos, incluso con estreñimiento. O también se puede presentar en los cambios de la tensión arterial, en las subidas de la tensión arterial, así como se manifiesta con epistaxis, también se puede manifestar con hemorragia subconjuntival. Por lo tanto, en la hemorragia subconjuntival se debe valorar en la historia clínica y en la anamnesis si el paciente ha tenido alguno de estos posibles factores desencadenantes de la hemorragia subconjuntival y por supuesto tenemos que valorar que la tensión arterial esté normal. De igual manera, también algunas otras entidades como el ojo seco también puede provocar hemorragias subconjuntivales a repetición y también algunas causas como por ejemplo discrasias sanguíneas o que estén tomando antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, incluso ginkgo biloba y algunos medicamentos naturales también pueden producir cambios en la coagulación y por lo tanto también las hemorragias. En las hemorragias es importante explicarle al paciente que no hay una gota o un medicamento oral que le quite inmediatamente la apariencia roja de su ojo y que esta, al igual que una equimosis en cualquier lugar del cuerpo, en cualquier parte de la piel, se va a ir quitando y autorresolviendo en unas 2 o 3 semanas. Ella va a ir cambiando de color como lo hacen las equimosis en la piel y posteriormente va a desaparecer. Bueno,
Seguidamente vamos a hablar de las inflamaciones o las infecciones intraoculares. Vamos a hablar algo sobre uveitis, que como ustedes saben, la uvea es la capa media que conforma el ojo. Está dividida en uvea anterior, media y posterior, en especial por el iris en la parte anterior, en la parte intermedia por el cuerpo ciliar y en la parte posterior por la coroides. Y dependiendo de la parte que involucre, pues se va a dividir también con ese nombre, uveitis anterior, intermedia o posterior, o se le involucra la totalidad de la uvea, se va a llamar panuveitis. También tenemos en cuanto a las causas de ojo rojo por inflamación intraocular, la endoftalmitis, que es una patología muy grave ocular que ya vamos a hablar más adelante, que debemos identificar y tratar y remitir rápidamente para evitar complicaciones. Y por último, el glaucoma. El glaucoma es una patología que se presenta de manera importante y frecuente en los servicios de urgencias y tiene unas características muy particulares que nos van a ayudar a sospecharla, y esta es una verdadera urgencia oftalmológica, debe ser tratada rápidamente para evitar el daño permanente en la visión. En cuanto a las conjuntivitis, vamos a hablar de esta en particular, la conjuntivitis por clamidia. La infección por clamidia es la causa principal de ceguera infecciosa y prevenible número 1 a nivel mundial. Este dato es muy importante porque a pesar de que esta incidencia ha disminuido de manera importante, en muchos países la clamidia es endémica, por ejemplo en África, especialmente en muchos países de África, pero también se puede encontrar en países de América Latina y en las islas del Pacífico. ¿Qué sucede con la clamidia? Lo que sucede es que puede producir varios cuadros diferentes dependiendo del serotipo que esté involucrado, y puede producir conjuntivitis de inclusión tanto en el neonato como en el adulto, y también otra entidad que se llama el tracoma. Las conjuntivitis de inclusión del adulto se considera una enfermedad de transmisión sexual, mientras que la conjuntivitis de inclusión del neonato es una infección que se adquiere por el paso a través del canal del parto. Mientras que el tracoma es una infección asociada a pobres condiciones de higiene, a hacinamiento, a pobreza. Se puede transmitir por inoculación directa, por contacto con ropa sucia, por fuentes de agua contaminadas, y también pueden los vectores involucrarse en la transmisión de el tracoma. Por ejemplo, la mosca está involucrada en la transmisión de esta enfermedad. Lo característico del tracoma es que produzca una conjuntivitis folicular. Los folículos son unas estructuras que se presentan en la conjuntiva tarsal, y en este caso se presentan especialmente en la conjuntiva tarsal superior. Esta infección e inflamación crónica puede aparecer en la infancia, y si no es tratada y si permanece en la conjuntiva durante mucho tiempo, puede avanzar hacia un estado cicatricial, que es el que va a traer los problemas reales en el ojo del paciente. La cicatrización de los tarsos y de la conjuntiva tarsal va a llevar a que haya una malposición del párpado con una inversión de los bordes palpebrales que se denomina entropión, y también un engrosamiento de los bordes palpebrales, destrucción de los folículos pilosos a nivel de estos bordes palpebrales que van a hacer que las pestañas crezcan en mala posición y se produzca triquiasis, que es ese crecimiento anómalo de las pestañas dirigido hacia el globo ocular, que va a condicionar una lesión permanente sobre la superficie ocular, llevando a la cicatrización corneal, a la formación de úlceras y finalmente a la pérdida visual por tracoma. La conjuntivitis por clamidia y el tracoma debe ser tratado para que no se cronifique y no lleve a complicaciones. Los tratamientos básicamente se hacen con los medicamentos que vemos expuestos en la diapositiva. Se usan principalmente macrólidos, podemos usar acitromicina tópica, y como tratamiento sistémico también la eritromicina. En algunos casos también está indicado utilizar el tratamiento con tetraciclinas, pero no se nos puede olvidar que no se le pueden dar a menores de 7 años ni a embarazadas, ya que pueden afectar los dientes y los cartílagos en formación, afectando los huesos de manera secundaria. Bueno, otra de las entidades importantes que debemos valorar cuando un paciente se presenta con ojo rojo o con síntomas de superficie ocular es el estado de los párpados.
Muchas veces infecciones generalizadas o localizadas al nivel de los párpados pueden llevar a manifestaciones de ojo rojo o manifestaciones de párpado rojo, como es el caso de la blefaritis, el orzuelo y el chalacio. La blefaritis, como su nombre lo indica, es la inflamación o infección crónica del borde palpebral. La blefaritis pueden haber de varios tipos, blefaritis anterior, posterior o una blefaritis mixta incluso, en la que vamos a encontrar diferentes hallazgos que van a condicionar los síntomas del paciente. Entonces, lo característico que es, el paciente se presenta con hiperemia de los bordes palpebrales, con descamación de los bordes palpebrales. Podemos encontrar que el paciente presenta descamación similar a la caspa, o también puede encontrarse otros acúmulos de secreciones en base de pestañas que los oftalmólogos llamamos collaretes, en el caso de que estos sean duros y se asocian a la infección por estafilococos o gérmenes de la piel, y también secreciones ya más blandas u oleosas que también se encuentran en la base de la pestaña y nos pueden indicar otros tipos de blefaritis como la asociada a la dermatitis seborreica. Eso en cuanto a las blefaritis anteriores. En cuanto a las blefaritis posteriores, tenemos que son debidas al mal funcionamiento o a la disfunción de las glándulas de meibomio, que son las glándulas sebáceas que se encuentran a nivel de la placa tarsal. Cuando hay mal funcionamiento de estas glándulas, se produce el taponamiento de las mismas con la consiguiente inflamación del párpado y del borde palpebral y los síntomas subsecuentes. Además de síntomas a nivel del párpado, el paciente también se puede quejar de síntomas a nivel de la superficie ocular, ya que todas estas secreciones y la mala producción de los componentes de la película lagrimal debido a la inflamación de las glándulas de meibomio, por ejemplo en la blefaritis posterior, pueden llevar a síntomas como ojo seco, ardor, enrojecimiento a nivel de la superficie ocular. Cuando la blefaritis avanza y se vuelve crónica, también puede producir engrosamiento y irregularidad de los bordes palpebrales, que lo llamamos tilosis. También mucha caída de pestañas, que va a producir áreas de alopecia de las pestañas, que se llama madarosis, y entre otros síntomas. Bueno, también podemos encontrar que frecuentemente en los servicios de urgencias nos pueden consultar por este tipo de patologías que son el orzuelo y el chalacio. El orzuelo nos habla de un taponamiento de las glándulas sebáceas del párpado, ya sea de la glándula de meibomio o de la glándula de Sayce, con la consiguiente sobreinfección bacteriana. Mientras que el chalación es el mismo taponamiento sin sobreinfección, o sea, el chalación es el taponamiento de la glándula de meibomio o de Sayce con aséptica, sin signos de inflamación local. En el orzuelo lo que vamos a encontrar de manera característica es un nódulo doloroso con signos de inflamación local como son rubor, calor y edema, y frecuentemente se ve un punto de drenaje como el que vemos en la fotografía. Mientras que el chalacio se va a ver un nódulo que puede ser pequeño o grande, puede ser único o múltiple, generalmente sin dolor y sin signos de inflamación local. El tratamiento para estas tres condiciones son bastante parecidos, entre ellos se sobreponen, pero pues también tenemos que tener en cuenta el posible agente causal. En términos generales, lo que podemos hacer es una higiene palpebral. Se debe recomendar al paciente hacer una higiene palpebral constante, por lo menos una vez al día, con champús oftalmológicos, de los cuales hay muchos en el mercado para poder realizar la higiene palpebral. También se le puede indicar compresas de agua tibia, sobre todo si el cuadro es agudo, especialmente en los orzuelos, que nos van a ayudar a que se provoque ese drenaje espontáneo del contenido purulento del orzuelo. Y se debe advertir al paciente que no es recomendable realizar una expresión manual del orzuelo, ni tampoco que sea drenado por nosotros en el servicio de urgencias, ya que el manipular el orzuelo, hacer una incisión sobre él, puede llevar a complicaciones como extensión de la infección e incluso celulitis. Lo ideal es que el orzuelo drene espontáneamente o depilar la pestaña que está asociada al nódulo, y de esa manera vamos a favorecer el drenaje. También podemos indicar en estas tres patologías antibiótico tópico, antibiótico en ungüento,
Podemos usar toramicina o podemos también usar algunos antibióticos como fluoroquinolonas. Se pueden usar asociados o no a dexametasona, pero en el caso en que se asocien a dexametasona tenemos que tener un control estricto del paciente, ya que la dexametasona, pues especialmente si cae a nivel ocular, puede traer algunas complicaciones que ya hablaremos más adelante. En algunos casos también se puede indicar la doxiciclina. La doxiciclina sabemos que es un antibiótico, pero en este caso la vamos a usar a dosis bajas por su efecto antiinflamatorio y también por su efecto en que va a favorecer el mejor funcionamiento de las glándulas de Meibomian. Y no olvidar dar tratamiento para los síntomas de superficie ocular, por ejemplo con lágrimas naturales. En muchos casos, la blefaritis también puede ser producto de la infección por un parásito, por un ácaro que se llama el Demodex. En este caso, lo podemos sospechar porque el paciente presenta un hallazgo en la visualización de la base de las pestañas que se llaman cilindros. Estos cilindros contienen el parásito y se pueden dar tratamiento con ivermectina. Actualmente encontramos una presentación tópica de la ivermectina de tal manera que se lo podemos indicar al paciente que se aplique este ungüento en la base de las pestañas durante las noches, todos los días durante un mes, para favorecer la erradicación del parásito. Bueno, vamos a hablar a continuación de la uveitis. La uveitis es la inflamación de la segunda capa que conforma el ojo, que es la uvea, como les decía anteriormente. Puede producir un ojo rojo. Generalmente el ojo rojo es intenso cuando se tratan de uveitis, especialmente anteriores, y se pueden acompañar de otros signos como disminución de la agudeza visual, en muchos casos dolor ocular, fotofobia y miosis. La pupila muchas veces puede estar pequeña y reactiva y en ocasiones incluso deformada, debido a que se producen adherencias entre la pupila y la cápsula anterior del cristalino por la misma inflamación intraocular. Los oftalmólogos también podemos valorar este signo, que es el signo de Tyndall, el que vemos en la fotografía inferior, en el que encontramos mucha celularidad en la cámara anterior, diferentes grados dependiendo de la gravedad de la uveitis, y vamos a ver como pequeñas partículas suspendidas en el humor acuoso. Como les decía, la uveitis puede ser anterior, intermedia, posterior o panuveitis dependiendo del sitio de la inflamación. Si compromete únicamente la cámara anterior, podemos estar hablando de uveitis anterior o iritis o iridociclitis. Si compromete el vitrio y produce células inflamatorias a nivel del vitrio, podemos hablar de una uveitis intermedia que provoca inflamación del cuerpo ciliar o ciclitis, y una uveitis posterior en la que la inflamación va a estar predominantemente posterior. Esta puede ser un sinnúmero de patologías que pueden comprometer la retina, produciendo retinitis, únicamente la coroiditis o incluso el nervio óptico, papilitis. También los vasos retinianos, produciendo vasculitis. Y cuando compromete la totalidad de la uvea, la vamos a llamar panuveitis. Bueno, en la fotografía vemos las sinequias anteriores. Como les hablaba anteriormente, la pupila puede estar deformada por estas adherencias, por estas sinequias. Y el tratamiento, ya que es una condición inflamatoria, debe iniciarse con prednisolona tópica al 1%. Se empieza con instilaciones frecuentes y se van disminuyendo dependiendo de la respuesta del paciente. Y adicionalmente se indica cicloplégicos como la tropicamida, que nos van a ayudar a dilatar la pupila y a evitar estas sinequias que estamos viendo en la fotografía, y también nos van a colaborar con el manejo del dolor. Sin embargo, pues las uveitis van a ser ampliadas en la clase correspondiente y tenemos que tener en cuenta que deben ser valoradas por el oftalmólogo. Bueno, en cuanto al glaucoma que se nos presentan en los servicios de urgencias, va a ser básicamente el glaucoma agudo, porque es el que produce los síntomas exquisitos de dolor y pérdida de la visión. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? En la cámara anterior, como lo vamos a ver en nuestra clase de anatomía, vamos a tener una estructura que es el ángulo de la cámara anterior. Es este ángulo formado entre la córnea y el iris. En el ángulo de la cámara anterior vamos a tener una estructura que se llama la malla trabecular. La malla trabecular es el lugar por donde va a drenar el humor acuoso. Esto se hace de manera cíclica, se produce todos los días en los procesos ciliares y va a drenar en la cámara anterior. Si este proceso no se hace de manera fisiológica y con regularidad, el
humor acuoso se empieza a aumentar y puede producir un aumento de la presión intraocular. En el glaucoma agudo lo que sucede es que los pacientes predispuestos con ojos que tienen ese ángulo de la cámara anterior muy estrechos, incluso ojos hipermétropes o pacientes asiáticos y esquimales, pueden tener el riesgo de que ese flujo normal hacia la malla trabecular se bloquee. Sucede especialmente cuando el paciente predispuesto tiene una midriasis, o sea, una dilatación de la pupila o una posición del iris contra la cápsula anterior del cristalino, de tal manera que el humor acuoso sigue produciéndose, sigue acumulándose en el segmento posterior del ojo y va a producir un abombamiento del iris periférico, de tal manera que ese mismo iris se va a encargar de cerrar aún más el ángulo camerular, impedir aún más el drenaje normal del humor acuoso y producir todos los signos y síntomas del glaucoma agudo. Entonces, cuando se produce todo este bloqueo pupilar y este estrechamiento del ángulo camerular, va a producirse un aumento rápido de la presión intraocular y esto constituye una verdadera urgencia oftalmológica, debido a que si no se trata a tiempo puede producir un daño permanente del nervio óptico, pérdida importante del campo visual e incluso ceguera. Los signos y síntomas que nos van a ayudar a sospechar el glaucoma agudo van a ser los siguientes. El paciente va a presentar de manera súbita un dolor intenso, acompañado de visión borrosa, de halos alrededor de las luces que se produce porque el aumento de la presión intraocular va a llevar a un edema de la córnea y por consiguiente el halo alrededor de las luces, una cefalea frontal y muchas veces el paciente manifiesta que presenta náuseas y vómitos asociados. En el examen físico vamos a encontrar que la presión intraocular va a estar muy elevada. Los oftalmólogos vamos a poder medirla con un tonómetro y vamos a encontrar que va a tener presiones mayores de 40 o 60 milímetros de mercurio. Lo normal es de 10 a 21. Pero claramente en los servicios de urgencias, si ustedes no cuentan con un tonómetro o no tienen pues la forma de valorar esta presión, lo podemos hacer de manera digital. ¿Cómo se hace? Utilizando nuestros dos dedos índices, vamos a palpar los ojos del paciente. Lo que se recomienda es que se palpe, que se haga como un baloteo primero del ojo sano e inmediatamente después se compare con el ojo afectado. Y vamos a ver una gran diferencia entre un ojo y el otro. El ojo afectado lo vamos a ver duro, pétreo. Si nos quedan dudas, también podemos compararlo con nuestros ojos, que pues tienen una presión intraocular normal, o con la punta de nuestra nariz, en la que podemos palpar como sería una presión normal, y compararla con la del paciente. Esa es una forma de medir la presión intraocular de manera digital y podemos registrarlo en la historia clínica de esa manera, presión digital aumentada. El ángulo se va a ver cerrado, pues en el examen oftalmológico vamos a encontrar también que el paciente cursa con una córnea edematosa, se va a ver blanquecina y también podemos ver que la pupila está en midriasis media, es decir, ni tan dilatada ni tan cerrada, una midriasis media, pero es fija. Entonces nosotros hacemos una iluminación de la pupila y la pupila no se mueve, además del ojo rojo severo. Entonces, todos estos signos y síntomas nos deben hacer sospechar altamente que el paciente está cursando con un glaucoma agudo. Pues en estas fotografías podemos ver algunos de los signos que les estaba explicando previamente. Entonces encontramos el edema de la córnea en la primera fotografía, en la A. Podemos ver en la fotografía B la midriasis media, ¿verdad? Y en la fotografía número D vamos a encontrar un fondo de ojo. Si pudiéramos hacerle un fondo de ojo a un paciente que ha sufrido un ataque agudo de glaucoma y que no ha tenido un tratamiento rápido, podemos ver la excavación del nervio óptico aumentada, ¿cierto? En la fase aguda no se puede hacer un fondo de ojo debido al edema de córnea, pero en fases posteriores ya podemos ver el nervio óptico con su excavación aumentada que nos demuestra que el paciente o cursó con un glaucoma agudo o tiene un glaucoma crónico. El tratamiento del glaucoma agudo busca inicialmente disminuir la presión intraocular, controlar el dolor ocular y disminuir el edema de la córnea. Entonces, lo que vamos a procurar es iniciar el tratamiento tópico. El tratamiento tópico lo vamos a realizar con beta bloqueadores, por ejemplo el timolol, instilando una gota en el paciente cada 12 horas. Si el paciente por alguna razón tiene
alguna contraindicación para el uso de beta bloqueadores, podemos usar otros medicamentos como los alfa agonistas, como es el caso de la brimonidina. Y se puede ayudar al tratamiento agudo del glaucoma de manera sistémica con otro tipo de fármacos como los que vemos en esta diapositiva. Podemos usar manitol a dosis de 1 a 1.5 gramos por kilo IV, pasar en 20 a 45 minutos, pero esto pues debe ser un tratamiento intrahospitalario con monitorización del paciente, ya que es un diurético osmótico que puede traer complicaciones y pues está contraindicado en ciertos pacientes, por ejemplo pacientes con falla renal y en pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. También podemos hacer el tratamiento con acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que lo tenemos en presentación oral. Podemos dar una dosis inicial de 500 miligramos y seguir a dosis de 250 miligramos cada 8 horas. Este va a interferir con la producción del humor acuoso y por lo tanto va a disminuir la presión intraocular, pero debe tenerse en cuenta que puede haber depresión del potasio sérico, por lo tanto debe recomendarse al paciente que ingiera alimentos ricos en potasio y también debe pues controlarse pues el potasio sérico. Y también podemos utilizar glicerina a dosis de 1 cc por kilo. Este medicamento se puede preparar en jugos o con agua y con hielo para que sea mejor tolerado, pero está contraindicado en pacientes con diabetes ya que puede producir hiperglicemias y también en pacientes con intolerancia a la vía oral. Después de ya llevar unas 2 horas de tratamiento tópico y sistémico, el iris puede empezar a reaccionar a la instilación de isoptocarpina, que es un miótico. Este colirio se puede instilar 3 veces al día en el ojo afectado para tratar de romper el bloqueo pupilar. Y también podemos usar fármacos antiinflamatorios como es el caso de la dexametasona o la prednisolona 3 veces al día para que también ayudemos a los síntomas del paciente y también el control de la inflamación va a ayudarnos a disminuir la presión intraocular. En el glaucoma agudo siempre debe haber una remisión con el oftalmólogo, debido a que el tratamiento definitivo es la iridotomía YAG láser. Este es un procedimiento que se realiza pues únicamente por el oftalmólogo, en el cual se hace o hacemos un orificio en la parte periférica del iris de tal manera que va a haber una permanente comunicación entre la cámara anterior y posterior del ojo y que un segundo bloqueo del ángulo camerular no vaya a producir pues el glaucoma agudo. Se debe hacer de la misma manera en el ojo contralateral, ya que en la mayoría de los casos puede haber un segundo ataque de glaucoma en el ojo contralateral. Bueno, a continuación vamos a hablar de otra patología importante en los servicios de urgencias que son las celulitis. La celulitis es la infección e inflamación de los tejidos perioculares y oculares. La celulitis puede haber dos tipos principales, la celulitis palpebral o preseptal y la celulitis postseptal u orbitario. ¿Cómo distinguimos estas dos celulitis? Dependiendo de la clínica. Y anatómicamente se distinguen en las que se producen anteriores al septo orbitario, que es una prolongación del periósteo orbitario. Las que están anteriores al septo serían entonces preseptales o palpebrales y las que están posteriores al septo se llamarán orbitarias o poseptales. Bueno, ¿por qué es importante esta distinción? Porque las preseptales podrían ser un poco más benignas que las poseptales y las preseptales pueden avanzar a poseptales que son mucho más graves. Ambas tienen síntomas comunes y signos comunes, pero hay otros signos y síntomas que pueden hacer distinguir a una de otra. Los signos comunes son el edema palpebral y los signos de inflamación local a nivel del párpado, eritema, dolor y calor de la zona. Y siempre se deben valorar los movimientos oculares que nos van a ayudar a distinguir entre la preseptal y la poseptal. En la preseptal vamos a tener los movimientos oculares normales o sin dolor en los movimientos oculares y en las poseptales vamos a tener que los movimientos oculares van a estar restringidos o va a haber dolor a los movimientos oculares. También se debe valorar la agudeza visual, ya que en la celulitis
preceptales usualmente no está comprometida, mientras que la celulitis poseptales generalmente está comprometida. Y también vamos a valorar la superficie ocular, especialmente la conjuntiva, ya que nos va a mostrar en la mayoría de las poseptales compromiso de la conjuntiva, inflamación que la llamamos quemosis, mientras que las preceptales no va a tener usualmente compromiso de la conjuntiva. Y otra cosa que se debe valorar siempre también es la pupila. Las que tienen comprometidos los movimientos pupilares generalmente son las poseptales. El tratamiento de las preceptales puede hacerse dependiendo de cuál es la sospecha del germen que produjo la infección. En las celulitis tanto preceptales como poseptales pueden haber gérmenes de la piel, por ejemplo cuando hay trauma palpebral, cuando hay picaduras de insectos, especialmente cocos gram-positivos. También pueden producirse por diseminación directa desde otros focos, especialmente la sinusitis. Las sinusitis son los que más producen celulitis. Cuando tenemos celulitis por sinusitis, lo más común es que se produzcan por neumococos o también en algunos pacientes no inmunizados por hemófilos influenza. Y también pueden haber celulitis por diseminación hematógena, incluso desde neumonías, otitis o procesos dentales. Cuando es debido a procesos dentales o también por mordeduras, ya sean pues humanas o animales, debemos sospechar que el germen causal es un anaerobio. El tratamiento de las presectales se puede hacer con pues una variedad importante de medicamentos, dependiendo del origen, como lo decía anteriormente. Destacamos estos que vemos aquí. Por ejemplo, en mayores de 5 años podemos usar amoxicilina clavulanato a dosis de 20 a 40 miligramos kilo 3 veces al día, y en los adultos 500 miligramos 3 veces al día. Si tenemos sospecha de que el germen que está produciendo la celulitis es un agente meticilino resistente, lo mejor es utilizar trimmetoprim sulfamethoxazol en adultos a dosis de 800-160 2 veces al día, y en niños de 8 a 10 miligramos kilo día 2 veces al día. También es importante tener en cuenta que en la celulitis preceptal podemos dar un tratamiento ya sea ambulatorio como intrahospitalario, pero el paciente que vamos a permitir hacer su tratamiento ambulatorio debe ser pacientes en el que veamos que los síntomas y los signos no son tan graves, ¿sí? Son signos leves, y en un paciente que vamos a asegurar que va a volver al control, porque este control, si es ambulatorio, debe realizarse un control diario del paciente. Si durante 48 horas de tratamiento ambulatorio el paciente no mejora o por el contrario empeora, el tratamiento siempre debe ser intrahospitalario. Bueno, en este cuadro aquí podemos ver una clasificación de los signos y los síntomas que nos ayudan a distinguir si el paciente está cursando con una celulitis preceptal o una celulitis poseptal o orbitaria. En la celulitis preceptal, como dijimos, vamos a ver edema palpebral, rubor y calor, mientras que la celulitis poseptal u orbitaria vamos a ver, además de esos síntomas, dolor intenso del paciente, limitación o dolor con los movimientos oculares, disminución de la agudeza visual, dificultad para la discriminación de los colores, compromiso de la pupila incluso, como les decía anteriormente. Y ya en cuanto a patologías más severas, que son complicaciones de las celulitis poseptales, podemos encontrar estas otras tres que vemos a continuación. El absceso subperióstico, que se va a manifestar al igual que el absceso orbitario por proptosis, oftalmoplegia, que es el ojo congelado que no puede hacer ningún movimiento ocular, marcada disminución de la agudeza visual, incluso tosis y quemosis. Entre estas dos patologías es difícil lograr una diferenciación clínica, por lo que siempre está indicado tomar imágenes diagnósticas. Y por último también podemos encontrar la trombosis del seno cavernoso, que es la que vemos en la imagen abajo a la derecha. Esta es una entidad muy grave debido a que el seno cavernoso es una estructura que está en un contacto muy cercano con el sistema nervioso central, e incluso puede provocar que la infección se extienda al sistema nervioso central, produciendo sepsis, síntomas y signos de irritación meningia, pues que nos pueden indicar que está cursando el paciente con una meningitis, fiebre, mal estado general, incluso parestesias faciales. Si tenemos alguno de estos
de estas complicaciones de la celulitis, el manejo tiene que ser siempre intrahospitalario, el manejo debe ser siempre multidisciplinario, con otorrinos si hay compromiso de senos paranasales, con infectólogo, con neurólogo si es necesario. Neurocirujano y oftalmólogo también, ya que en muchos casos el manejo también es quirúrgico. En este cuadro también podemos ver con más detalle los signos y síntomas de cada una de las entidades que hemos mencionado anteriormente. Bueno, siguiendo pues con nuestra clase, vamos a hablar acerca de las úlceras corneales traumáticas. Las úlceras corneales se pueden presentar en cualquier tipo de traumatismo del globo ocular. El paciente pues va a manifestar que tuvo el trauma, lo que va a facilitar el diagnóstico, y vamos a encontrar lesiones a nivel de la córnea. Dependiendo de la profundización de la lesión, pues podemos darle el nombre a la entidad que está sufriendo el paciente. Por ejemplo, si es una lesión únicamente del epitelio corneal, lo vamos a llamar desepitelización, pero si ya la lesión es mucho más profunda y va a comprometer el estroma, la vamos a llamar úlcera corneal. En las úlceras de la córnea pueden haber síntomas muy intensos, como es un ojo rojo intenso, dolor ocular exquisito, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, blefaroespasmo, que es que el paciente provoca una contracción sostenida de los párpados, pues por el dolor y la fotofobia intensa que presenta, edema de los párpados, muchas veces lagrimeo. El tratamiento, si no está asociado a una infección ocular, es básicamente la oclusión, porque esto va a favorecer la repitelización de la córnea, va a favorecer una curación más rápida de la úlcera corneal, y también siempre se deben instilar antibióticos de manera profiláctica para impedir infecciones, para prevenir infecciones. En estas imágenes podemos ver ejemplos de úlceras o de traumatismos corneales. En la parte de arriba podemos ver traumatismos superficiales como abrasiones, que a pesar de ser bastante grande como la que vemos arriba a la izquierda, tiene un mejor pronóstico que las que ya son más profundas, como en el caso de la foto inferior. En las fotos superiores vemos que el paciente tiene una tinción especial que utilizamos los oftalmólogos, que se llaman fluoresceína. Esta nos ayuda a ver las áreas desepitelizadas en las que no tenemos pues el epitelio corneal cubriendo y protegiendo la córnea. La fluoresceína también la pueden ustedes solicitar para tenerla en los servicios de urgencias. Viene en presentación de tiras o también viene en presentación líquida, la cual podemos agregar a gotas de anestesia. Siempre hay que instilar previamente una gota de anestesia pues para que el paciente tenga controlado el dolor durante el examen físico y nos permita valorarlo bien. Y con nuestro oftalmoscopio directo con la luz azul cobalto vamos a ver cómo reacciona esta fluoresceína y vamos a ver que las áreas que tiñen son las áreas lesionadas, las áreas desepitelizadas, mientras que las que no tiñen son las áreas sanas. En cuanto a las úlceras corneales, que ya comprometen mayor profundidad de la córnea, podemos tener de varias etiologías, sobre todo las etiologías infecciosas. En las etiologías infecciosas se destacan las bacterianas, las víricas, las parasitarias y las micóticas. Estas infecciones se presentan sobre todo en pacientes que han tenido traumatismos previos o en los usuarios de lentes de contacto. ¿Por qué en los usuarios de lentes de contacto? Porque ellos muchas veces no tienen el aseo adecuado de sus manos para la manipulación de los lentes, e incluso contaminan pues sin querer, involuntariamente, las soluciones con las que se hacen la conservación de los lentes de contacto, o no tienen el correcto aseo de los estuches de los lentes de contacto, y en estos lugares pueden crecer bacterias e incluso parásitos e infectar la córnea. Las úlceras bacterianas son también una causa de urgencia oftalmológica prioritaria que debe ser valorada por el médico general e iniciar el tratamiento, y siempre debe ser valorada de igual manera por el oftalmólogo. Las úlceras bacterianas provocan una destrucción del tejido corneal y pueden llevar a cicatrización extensa, que incluso puede producir leucomas, que son manchas blancas en la córnea que quedan de manera permanente
e incluso pueden disminuir la agudeza visual. Pueden llevar por la misma razón a riesgo de pérdida visual y también pues puede producirse por diferentes agentes etiológicos, entre los más temidos la pseudomonas, el neumococo e incluso las neisseria. Va a estar acompañado de síntomas irritativos como lo vimos anteriormente, un ojo rojo intenso, blefaroespasmo, fotofobia, lagrimeo, muchas veces secreción ocular, porque pues como dijimos es bacteriana, también puede cursar con conjuntivitis y producción de secreciones purulentas, y también infección en la cámara anterior del ojo, ¿sí? Pus en la cámara anterior, que lo llamamos hipopio. Las úlceras bacterianas deben ser tratadas siempre con fluoroquinolonas de cuarta generación, como es el caso de la moxifloxacina y la gatifloxacina, sin dexametasona porque podría empeorar el cuadro, y debe instilarse de manera muy frecuente esta gota en el paciente. Ya hablaremos más adelante de ello. Las úlceras corneales, pues además de lo que dijimos anteriormente, también pueden producir una franca sensación de cuerpo extraño y pueden comprometer no solamente la parte de la infección, sino que pueden llegar a hematizar toda la córnea, como vemos en la fotografía de la derecha. Y como les decía anteriormente, es una verdadera urgencia oftalmológica. El tratamiento debe ser agresivo y rápido y debe ser valorado por el oftalmólogo de manera prioritaria. Bueno, siguiendo con las infecciones ya de tipo intraocular, tenemos la endoftalmitis. La endoftalmitis es una infección grave de las partes internas del globo ocular y pues también de las externas. Puede producir una franca disminución de la agudeza visual. Podemos encontrar bastante material mucopurulento en los fondos de saco. Se caracteriza también por hipopio, aunque es pus en la cámara anterior, como lo vemos en la fotografía. Ese nivel blanquecino en la parte interna de la córnea, en la cámara anterior, se llama hipopio, que es pues células inflamatorias y también puede tener contenido infeccioso o bacterias. También puede cursar con edema palpebral, con quemosis, que es el edema de la conjuntiva, y con opacidad corneal. Incluso en la endoftalmitis podemos tener la infección en la parte del segmento posterior en el vitrio, y esa la podemos ver a través de una ecografía ocular. Ambas entidades, tanto la endoftalmitis como las úlceras corneales, se deben tratar con fluoroquinolonas de cuarta generación, como les decía anteriormente, y deben iniciar ustedes el tratamiento, deben indicarlo cada hora, porque las gotas en la superficie ocular, debido al drenaje, al sistema de drenaje ocular, permanecen poco tiempo en la superficie ocular. Entonces, para que podamos combatir el agente microbiano, debe ser una instilación frecuente cada hora, día y noche, para poder controlar la infección. Nunca usar corticoides, como les decía anteriormente, y debe ser remitido de manera inmediata a oftalmología, porque las úlceras pueden profundizarse progresivamente e incluso producir perforaciones del ojo. Y la endoftalmitis muchas veces también requiere antibiótico intravítreo, antibiótico endovenoso, cirugías como vitrectomías, e incluso cuando se está extendiendo de manera acelerada e incluso hay riesgo de que comprometa el sistema nervioso central, la órbita del sistema nervioso central, se debe realizar una evisceración, que es el retirar todos los contenidos internos del ojo para poder controlar la infección. Bueno, a continuación vamos a hablar de la epiescleritis y de la escleritis. La epiescleritis es una inflamación de los tejidos esclerales superficiales. Es una entidad más bien común, pero muchas veces pasa subdiagnosticada, ya que los síntomas son leves. De manera frecuente se puede presentar de manera binocular. Se presenta usualmente en pacientes jóvenes, y en la mayoría de los casos la etiología pues es idiopática, no se encuentra una etiología en particular, pero un tercio de los pacientes puede estar asociado a enfermedades locales y sistémicas. Locales como lo son la blefaritis, la rosácea ocular, el ojo seco, o enfermedades sistémicas como el caso de las inflamaciones intestinales y de algunas otras enfermedades autoinmunes. El paciente cursa con una hiperemia localizada y puede comprometer también pues algo más de un cuadrante de la superficie ocular,
puede presentar dolor o alguna incomodidad y en algunos casos puede también verse alguna lesión nodular en la superficie ocular. El tratamiento, bueno, lo importante es que aquí no se compromete la visión y el paciente puede recuperarse con un tratamiento como más sencillo como lo es la instilación de lágrimas naturales, lágrimas artificiales y corticoides débiles como son el orden de la fluorometalona o el lotepregnol 4 veces al día por 1 a 2 semanas con bastante control de los síntomas y también se puede indicar AINES orales por aproximadamente 10 días, lo cual van a ayudar a la resolución del caso. Estas entidades pueden ser recurrentes, pero pues si ya la recurrencia es marcada en los pacientes, lo mejor es que sea valorado también por un médico internista. La escleritis ya es la afectación más profunda pues, de la esclera con edema de la esclera, no solamente de los vasos epiesclerales. En la escleritis, la escleritis es una patología ya mucho menos frecuente, se presenta con síntomas más fuertes, incluso dolor ocular intenso y disminución de la agudeza visual, y en un porcentaje más alto está asociado a enfermedades sistémicas, por ejemplo, infecciosas o del orden de las autoinmunes, especialmente la artritis reumatoidea. Se puede clasificar en estas 4 que vemos a continuación: la escleritis anterior no necrotizante, la escleritis anterior necrotizante, la escleritis posterior y la escleromalacia perforante. Las escleritis posteriores pueden mostrar síntomas no tan evidentes al examen físico, sobre todo en el polo anterior, pero pueden mostrar síntomas al fondo de ojo, por ejemplo, pliegues coroideos, y también en la ecografía ocular, en el que podemos ver engrosamiento de la esclera e incluso edema en la parte posterior de la esclera. La escleritis se debe tratar con AINES orales cada 6 horas. Pues el tratamiento también depende de la gravedad. Si el paciente ya muestra signos más graves de la enfermedad, se debe indicar prednisolona a dosis de 40 a 80 miligramos al día, e incluso algunos casos requieren el tratamiento por parte de reumatología con inmunomoduladores. Siempre deben ser valorados por medicina interna porque, como se les explicó anteriormente, en un porcentaje alto, hasta 2/3 partes de los pacientes, hay asociación con enfermedades sistémicas. Bueno, en cuanto a nuestra sección de trauma ocular, pues vamos a hablar de diferentes traumas a nivel de la superficie ocular y del polo posterior. La definición de trauma ocular es toda lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes o también por agresiones físicas al globo ocular y de sus anexos. Puede tener diferentes gravedades, pueden ser leve, moderado o severo, y pueden producir un compromiso visual ya sea temporal o permanente. El trauma ocular es un motivo muy frecuente de consulta a los servicios de urgencias. Se produce especialmente en pacientes durante edades productivas, sobre todo en hombres, porque se asocia mucho a trabajos que requieren esfuerzo físico, como labores del campo o labores en construcción, carpintería. Este tipo de trabajos se producen frecuentemente trauma ocular. Y debemos saber, pues, indagar siempre el mecanismo que pudo producir el trauma. De esta manera, esta clasificación, el VET nos puede ayudar a orientar el posible mecanismo del trauma, y de esta manera también nos puede orientar el tratamiento. Las lesiones mecánicas pueden ser por traumas contusos o por traumas penetrantes, mientras que las lesiones no mecánicas pueden ser por traumas térmicos, químicos o eléctricos. El trauma ocular también lo podemos dividir en trauma cerrado y en trauma abierto. El trauma cerrado es el que no comprometió el total del espesor del globo ocular. Entre ellos encontramos las laceraciones lamelares y la contusión ocular. Y el trauma abierto es en el que sí hubo compromiso de todo el espesor del globo ocular. En él podemos encontrar una herida incisa que se produce generalmente por objetos cortopunzantes agudos o ruptura del globo ocular. En todos ellos debemos sospechar si hay o no cuerpo extraño intraocular, y en la ruptura del globo ocular tenemos que saber si el trauma es penetrante, en el que hay una sola herida de entrada, o si el trauma es perforante, en el que tenemos herida de entrada y de salida.
En el traumatismo de los párpados también lo podemos dividir en lesiones contusas o en heridas. Las heridas a su vez la podemos dividir en heridas superficiales o profundas. Las heridas superficiales son las que afectan únicamente la piel y el músculo orbicular, y en heridas profundas en las que ya se afecta el tarso, en la que puede haber incluso salida de la grasa orbitaria o en la que hay penetración a la órbita. Sin embargo, es importante tener en cuenta esta diapositiva, lo que vemos aquí. En algunas ocasiones podemos tener traumas como el de la izquierda, en el que vemos una herida muy pequeña en la que al parecer no hay ningún compromiso grave del ojo o de las estructuras vecinas, pero podemos llevarnos sorpresas. Entonces, incluso pacientes con estos traumas tan leves pueden tener comprometido el globo ocular. Y en contraste, en traumas palpebrales muy graves como los que vemos aquí, heridas de todo el espesor del párpado, avulsiones del párpado en el que uno creería que el globo ocular está francamente afectado, nos hemos llevado también la sorpresa de que el globo ocular está indemne, no le ha pasado nada. Entonces el mensaje de esta diapositiva es que en el trauma de los párpados siempre debemos explorar el globo ocular, así sea una herida pequeña o una herida muy grande. Eso sí, hay que explorarlo con mucho cuidado, porque si la herida compromete el globo ocular, la manipulación está contraindicada porque puede agravar estas heridas. En el trauma del párpado, entonces, como dijimos anteriormente, siempre determinar el mecanismo de la lesión para poder sospechar el compromiso que va a tener el paciente. Se debe hacer una exploración completa del globo ocular, de la agudeza visual. Se debe determinar la profundidad de la lesión con mucho cuidado, como les dije anteriormente, y si hay sospecha de cuerpo extraño intraocular, siempre se debe solicitar un TAC de órbita. En estos casos está contraindicado solicitar una resonancia, porque si el objeto extraño intraocular que puede tener el paciente es de características metálicas, la resonancia magnética puede hacer que haya una movilización de ese cuerpo extraño y puede lesionar más el tejido intraocular. En el trauma de los párpados hay que considerar la aplicación de toxoide tetánico, debido a que muchas veces son traumas con objetos contaminados, que tienen material vegetal o que muchas veces pueden estar oxidados. También deben utilizarse antibióticos sistémicos para prevenir la infección, como por ejemplo cefalexinas o alguna otra cefalosporina de primera generación. Por ejemplo, en la cefalexina podemos usar dosis de 250 a 500 miligramos 4 veces al día en los adultos y de 25 a 50 miligramos kilo día en los niños. Y también, si vemos pues exposición de grasa orbitaria, por supuesto que debemos pedir imágenes diagnósticas. Bueno, en cuanto a los traumatismos orbitarios, son lesiones que se presentan frecuentemente también en pacientes en edades medias, sobre todo también en hombres. Se pueden presentar también pues, por riesgos laborales o también durante riñas, y especialmente en la práctica de deportes. En los traumas oculares pueden ser pues también de origen contuso o penetrante, los orbitarios, y pueden llevar a varias entidades. Por ejemplo, a hematomas orbitarios, que se van a caracterizar por proptosis, por limitación de los movimientos oculares y por pérdida visual. En algunos casos, estos hematomas orbitarios puede dárseles tratamiento conservador con observación, pero si ya producen un crecimiento grave del hematoma con disminución de la visión y atrapamiento o presión del nervio óptico, está indicado el manejo quirúrgico inmediato. En las fracturas orbitarias también podemos ver que puede haber atrapamiento de los tejidos orbitarios y de los músculos extraoculares, por lo que se debe realizar imágenes diagnósticas, y durante el examen físico podemos encontrar signos típicos, como lo veremos más adelante. Los síntomas de los traumas orbitarios con estallido pueden ser dolor ocular y dolor con los movimientos oculares, el edema palpebral, la equimosis y la diplopia por atrapamientos musculares. Y los signos típicos son el dolor ocular, el enfisema subcutáneo cuando hay comunicación de las fracturas con los senos paranasales, la hipoestesia en la zona del nervio infraorbitario, el enoftalmos, el ojo se puede ver como más hundido, y también podemos encontrar escalones cuando palpamos el reborde orbitario.
pues siempre se deben hacer una exploración oftalmológica completa, valorar también la agudeza visual, valorar la sensibilidad facial del paciente, la sensibilidad facial, y también tenemos que hacer palpación de los rebordes orbitarios, porque si encontramos algún reborde, si algún escalón óseo, podemos sospechar fractura, al igual que si encontramos enfisema subcutáneo, si hay una crepitación de la piel, estamos sospechando una fractura por comunicación con los senos paranasales. Y se pueden realizar pruebas de ducción forzada, que es previa instilación de anestesia con unas pinzas en la inserción del músculo, hacer mover al ojo de un lado para otro para ver si se encuentra atrapado el músculo, pero esto lo hace pues generalmente el oftalmólogo. Las heridas perforantes corneoesclerales o el trauma ocular perforante pues es una entidad que también llega de manera muy frecuente a los servicios de urgencias y es muy importante que la identifiquemos, ya que va a requerir un tratamiento quirúrgico de manera inmediata, o sea, una valoración con el oftalmólogo urgente y también un tratamiento quirúrgico lo más pronto posible. Cuando sospechamos una herida penetrante podemos ver ciertos signos en la exploración oftalmológica como lo son el aplanamiento de la cámara anterior. Podemos ver que la córnea se ve mucho más aplanada en comparación a la del ojo sano. El paciente puede manifestar mucha salida de agua, líquido, lágrimas abundantes. Eso nos puede estar indicando que el humor acuoso se está escapando por alguna parte de la herida. Podemos ver francamente al examen físico la herida, incluso en algunos casos de herniación del iris, ¿sí? El iris se va a ver protruyendo por la herida y en algunos casos con ayuda de la fluoresceína también podemos ver un signo que se llama el signo de Seidel en el que instilamos una gota de fluoresceína y ponemos el azul cobalto y vamos a ver cómo el humor acuoso que viene desde la cámara anterior va a empezar a barrer esa fluoresceína que está instilada en la superficie ocular. También podemos ver que el tono del ojo está disminuido. Lo más importante en las heridas perforantes corneoesclerales es evitar la manipulación del globo ocular. Si se va a explorar el ojo se debe hacer con mucho cuidado para evitar la extravasación de los contenidos oculares y el empeoramiento del trauma. De igual manera se le debe poner al paciente una protección del globo ocular con un parche pero no compresivo. Esto es muy importante, se debe utilizar un protector ocular sin poner gasas, sin poner parches, nada que provoque aumento de la presión sobre la superficie ocular porque puede empeorar las heridas del paciente. También se debe procurar que si el paciente va a ser remitido rápidamente, entre las órdenes médicas debemos indicar que no se le administre nada vía oral al paciente para que tenga el ayuno necesario y pueda ser ingresado a cirugía lo más pronto posible. También se le puede empezar antibiótico endovenoso al paciente o tópico pero sin preservantes y también se le debe dar analgesia y antieméticos para evitar las maniobras de Valsalva. Cuando hay trauma en el polo posterior pueden presentarse varias entidades patológicas, como lo es el caso del desprendimiento de retina, como lo vemos en la foto a la derecha. Toda la retina que se ve rosada y de características normales es la que está aún adherida y la que se ve más amarilla más clara y como levantada es el desprendimiento de la retina. Entonces el paciente va a referir el trauma sobre el globo ocular y que posteriormente va a tener una pérdida súbita de la visión, ya sea de la totalidad de la visión o de una parte, va a presentar un escotoma o una sensación de cortina, lo que nos debe hacer sospechar sobre un desprendimiento de retina. Pueden haber contusiones retinianas, es decir, áreas de inflamación por el golpe que se produjo. Estas pueden ser observadas por el oftalmólogo claramente para poder predecir el pronóstico visual de este paciente y si requiere algún tratamiento adicional. Podemos tener hemorragia vítrea que la sospechamos cuando el paciente refiere una pérdida severa de la agudeza visual y cuando intentamos hacer un fondo de ojo no vamos a poder ver nada, no vamos a poder ingresar porque la sangre nos lo va a impedir. Y también pueden haber incluso avulsión o arrancamientos del nervio óptico. En cuanto a las quemaduras de la córnea, son una causa grave y frecuente de consulta a los servicios de urgencia. Se pueden producir por diferentes químicos usados en las actividades agrícolas, pesticidas, también químicos que utilizamos para la limpieza de los hogares.
La gravedad de las lesiones dependen del tipo de químico que se utilizó, al que estuvo expuesto el ojo, la concentración del mismo, el tiempo que tuvo de exposición y si hubo o no un lavado previo al ingreso al servicio de urgencias. Pueden ser de tipo ácidos o básicos, y esto va a determinar también la gravedad de la lesión. Cuando son quemaduras químicas por ácidos, lo que suele suceder es una coagulación de las proteínas celulares y por lo tanto en los ácidos la penetración a los tejidos oculares es más limitada porque esa misma coagulación impide que el ácido siga penetrando y lastimando los tejidos oculares, mientras que en los álcalis lo que se produce es una saponificación, es decir, como una especie de jabón en los tejidos oculares debido a la saponificación, como ya lo dije, de los ácidos grasos de membrana. Esto produce mayor penetración en los tejidos oculares y es de peor pronóstico. En esta tabla podemos ver como una clasificación en la que podemos predecir el pronóstico de la quemadura corneal según el grado de lesión ocular. El tratamiento más importante es la irrigación. La irrigación tiene que ser con muchísima solución de irrigación, tiene que ser copiosa, se tienen que usar 1000, 2000 hasta 3000 cc de solución. Si no hay ningún tipo de solución salina o agua destilada, incluso se puede hacer con agua corriente, pero pues obviamente limpia. Y lo más importante, además de hacer un abundante lavado de la superficie ocular, es vertir los fondos de saco. Lo debemos vertir ayudándonos de un aplicador previa instilación de anestesia en el paciente para que pues, se deje manipular el ojo. Y después de hacer un lavado riguroso y abundante, podemos ya dar salida al paciente si tiene pues mejoría importante de la sintomatología con antibiótico tópico y en algunas ocasiones algún esteroide suave, pero pues muy poco frecuente debido a que también interfieren en la repitelización. Si las quemaduras son por álcalis o el paciente no mejora con el lavado abundante, lo mejor es procurar la remisión con el oftalmólogo, ya que las complicaciones deben ser valoradas y tratadas por el oftalmólogo. Como les decía, el tratamiento es en su mayoría la irrigación, el lavado, también se puede ayudar con analgésicos orales y también cicloplégicos que van a modular el dolor. El antibiótico tópico, la oclusión también va a ayudar cuando el paciente presenta bastante desepitelización, nos va a ayudar para mejorar la epitelización y mejorar los síntomas al cabo de 24 horas o 2-3 días, y también se puede, cuando hay aumento de la presión intraocular, se debe manejar el aumento de la presión intraocular. En las quemaduras ya moderadas o graves el tratamiento es el mismo, pero pues más intenso, con un seguimiento más estricto y con una valoración prioritaria por el oftalmólogo. Los cuerpos extraños córneo-conjuntivales también es una causa muy frecuente de consulta de los servicios de urgencias. Pueden ser de diferentes tipos y es muy frecuente que se presenten los que son de tipo metálico, sobre todo en los pacientes que son soldadores o que trabajan en la industria metalúrgica. Se debe intentar la eliminación con irrigación y también se puede intentar con un aplicador húmedo previa instilación de anestesia. Pero si el cuerpo extraño ya está impactado en la superficie ocular o siempre que sea un cuerpo extraño metálico, se debe remitir con el oftalmólogo, ya que estos cuerpos extraños impactados o estos cuerpos que son metálicos producen un anillo de óxido que deben ser sacados con una aguja de insulina bajo un microscopio quirúrgico o bajo la lámpara de hendidura. También se debe indicar antibióticos y lubricantes si logramos la extracción del cuerpo extraño y no tiene un cuerpo extraño metálico que indique su remisión. Y por último, las abrasiones corneales pues son también causas frecuentes de consulta. Son fáciles de diagnosticar ya que el paciente pues reporta claramente qué le sucedió, reporta que tuvo un trauma ocular con una uña, con un cuerpo extraño, con un objeto en la casa. Son accidentes generalmente pues caseros, producen gran dolor, gran fotofobia, sensación de cuerpo extraño debido a la desepitelización, lagrimeo muy intenso y visión borrosa. En el examen físico pues podemos ver fácilmente el área desepitelizada y también podemos ayudarnos de la tinción con fluoresceína para poder diagnosticarlo. Y otros síntomas que vamos a encontrar es la hiperemia, un párpado edematoso
Bueno, aquí es muy importante vertir los párpados también, al igual como lo hacíamos en las quemaduras oculares, porque muchas veces puede que ese cuerpo extraño cayó en el ojo, provocó la abrasión y se salió, pero en muchas ocasiones pueden estar impactados en la conjuntiva tarsal y por lo tanto debemos vertir los párpados para poder identificarlo, sacarlo y el paciente se pueda mejorar. De lo contrario, pues va a seguir produciendo esa abrasión sobre la superficie ocular y el paciente no va a mejorar y por el contrario puede complicarse. El tratamiento, pues básicamente es si el paciente no tiene signos, factores de riesgo como es el uso de lentes de contacto, trauma con material vegetal o uñas postizas y la lesión es pequeña, menor de 4 milímetros, se puede indicar antibióticos, lubricantes pues de manera frecuente y por lo tanto y generalmente no requieren seguimiento. Si la lesión es mayor a 4 milímetros o está involucrado el eje visual, ya pues los síntomas son más agudos, más severos. Se debe indicar además del antibiótico y lubricante un ciclopléjico para modular el dolor, en algunos casos también un ungüento antibiótico y se debe ocluir el ojo por 24 horas. Si el trauma es reciente, ¿no? Si tenemos traumas ya que han durado más tiempo, posiblemente va a tener una sobreinfección bacteriana o por otro microorganismo y es preferible no ocluir el ojo. Se debe hacer un control del paciente a las 24 horas o a los 3 días para poder saber cómo sigue y darle los signos de alarma necesarios. Como les decía anteriormente, si el cuadro clínico se debe a un trauma por un objeto vegetal o uñas postizas, se debe indicar antibióticos sin oclusión y se debe sospechar posible contaminación con hongos, por lo que en algunos casos también es necesario dar tratamiento con algún antimicótico tópico, como es el caso de la naproxenina, pero pues estos ya son tratamientos reservados para el oftalmólogo. En los usuarios de lentes de contacto también se debe dar cicloplégico, algún antibiótico tópico del orden de la tobramicina o las quinolonas, lubricantes y no ocluir el ojo. También se le debe hacer un seguimiento estrecho y darle signos de alarma como empeoramiento del enrojecimiento, el dolor ocular, mayor disminución de la visión, empeoramiento de las secreciones, debe consultar inmediatamente. Y por último, hablaremos de las parálisis oculomatoras. Aquí les hablaré específicamente de la parálisis del tercer par craneal, ya es la que se presenta con mayor frecuencia. La parálisis del tercer par craneal se manifiesta con tosis, ya que pues como recordamos el tercer par craneal inerva el músculo elevador del párpado superior, entonces al haber parálisis del mismo va a provocar una tosis palpebral, diplopia ya que inerva muchos músculos extraoculares y va a producir pues de hecho un estrabismo, se va a ver una exotropia que es la desviación del ojo hacia lateral debido a que si el tercer par craneal está paralizado, el sexto par craneal que inerva el recto lateral va a ganar y va a producir esa exotropia en el paciente y en algunos casos también va a haber compromiso de la pupila. En estas parálisis del tercer par craneal se pueden producir por patologías isquémicas o patologías compresivas. Entre las patologías isquémicas lo más frecuente es que lo encontremos en pacientes con diabetes mellitus, hipertensión o aterosclerosis. En ese caso generalmente no hay una alteración pupilar y se resuelve en 3 meses aproximadamente o con ayuda de algunas terapias de ortóptica se puede resolver más rápidamente. Pero cuando involucra la pupila debemos alertarnos de una patología ya más grave, especialmente una patología compresiva del orden de los aneurismas o los tumores, debe ser valorado inmediatamente por el oftalmólogo y el neurólogo y pues ya puede involucrar agudamente la vida, por lo que este paciente siempre debe ser remitido. Bueno, muchas gracias. Esto es lo más importante en cuanto a las urgencias oftalmológicas. Como vemos, es una amplia gama de patologías. Debemos aprender a identificarlas para poderle darle un manejo adecuado al paciente y remitirlo para así evitar complicaciones y secuelas. Gracias.